arrancamos el noticiero del mediodía con dos hechos que nos han indignado y preocupado. Uno de ellos tiene que ver con los hechos de guerra que se han presentado durante las últimas horas en el Guaviare. Hay por lo menos 50 combatientes muertos tras el durísimo y cruel enfrentamiento entre disidencias de las FARC de Iván Mordisco contra alias Calarcá. Eso que usted en YouTube está viendo y a lo mejor nuestros oyentes escuchan en este momento es la grabación de un habitante, de esos que han quedado atrapados en el fuego cruzado, que alcanza a ver y a dejar oír el ruido de la guerra, de los combates. Hay en este momento un llamado de alerta por el alcalde de San José del Guaviare, de la Defensoría del Pueblo también. Y la otra imagen tiene que ver con un bebé o una bebé de apenas 6 meses que murió en medio de un presunto y brutal caso de abuso sexual. En las últimas horas, en Espinal, Tolima, esta es una población a unos 35-40 minutos de la capital tolimense de Ibagué, pues se cumplió una velatón para rendirle homenaje a la pequeña y por supuesto también para hacerle un llamado a las autoridades y a la justicia y de esa manera puedan dar con el responsable de este terrible hecho. Con esas dos historias les damos la bienvenida, arrancamos el noticiero del mediodía, pero por supuesto con la historia del momento. La historia del momento. 12:06 minutos. Antes de ir con las noticias, nuevamente vamos a ir con nuestro corresponsal en Madrid, Julio Sánchez Cristo. Hay datos sobre la bolsa de regalos. Sí, aquí sus reporteros Caracol. Juan Pablo, ¿qué tenemos? Las mujeres que adoran a Juan Diego Alvira ya suman 95.000, son 95.007 en este momento, inscritas en caracol.com. Muy bien, muy bien. Juan Diego, ¿cuáles son los 5 números ganadores? Aquí están los 5 números ganadores. El primero, 91.444. El segundo. Lo logré, Juan Diego, lo logré. Sí, Hasta señora que me metí Montoya. en la lista. Gracias. Señora Montoya, respete. Sí, señora Montoya. 88.069. 74.225. 61.907 y 53.418. Esos son los 5 ganadores hoy con los que cerramos. Director, y las. no olvide que mañana las 100.000 van por la moto. Gracias a usted. No, señor. Gracias a nuestros periodistas, como siempre, a esta hora en esta cobertura y cubrimiento especial en nuestra bolsa de regalos de 6 a.m. W en Caracol Radio. Del día, 8 minutos. La guerra entre disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá habría dejado, esta cifra es sencillamente aterradora, 50 muertos en una zona selvática del departamento del Guaviare. ¿Qué pasa a esta hora con la población civil que está atrapada allí en medio del fuego cruzado? Gustavo Chica. Juan Diego, muy buenas tardes. Ese es el sonido de las ráfagas, de las armas, luego del enfrentamiento de estos dos grupos irregulares, de Iván Mordisco y de alias Calarcá, que al parecer, y de acuerdo con la información de las autoridades, hay al menos unos 49 muertos, no se sabe de qué bandos, pero lo que sí es este número exacto que se registra en la zona. Por su parte, el alcalde de la localidad, Willy Rodríguez, ha indicado que se está buscando el apoyo de las autoridades, tanto departamentales como el mismo municipio y el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja, para llevar a cabo la recuperación de estos cuerpos y poder hacer los protocolos del procedimiento para darles sepultura a estos cadáveres que ha dejado estos enfrentamientos a unos 140 kilómetros al oriente de esta capital. Queremos informar aquí desde la capital del departamento del Guaviare que las autoridades locales, alcaldía, gobernación, la Defensoría Regional, la OEA, organismos internacionales y demás entidades de orden municipal y departamental hemos dispuesto en estrategia la coordinación del traslado de los casi 50
fallecidos en este enfrentamiento entre grupos de disidencias en el área rural de San José del Guaviare. Al menos unas 50 familias estarían afectadas, estarían confinadas en esta zona del departamento. Por ahora, la situación es preocupante. Ha habido consejos de seguridad donde ha participado el mismo Ejército Nacional, la policía, el alcalde de la localidad y el mismo gobernador del departamento, pues a espera de que esto pues se normalice la situación y pueda retornar la calma en las comunidades que están confinadas, repito, debido a estos enfrentamientos. Esto es lo que está pasando en el departamento del Guaviare. Gracias, Gustavo. Y la disputa por corredores estratégicos del narcotráfico y control territorial sería la principal causa de esta nueva confrontación armada. José David Rodríguez. Detrás de los combates entre las disidencias FARC de Mordisco y Calarcá en zona rural de San José del Guaviare, que han dejado más de 50 muertos, estaría la disputa de una red clandestina de corredores utilizados para mover cocaína, armas y hombres entre Guaviare y Caquetá y otros puntos estratégicos del sur del país. Estas imágenes conocidas por Caracol Radio dejan en evidencia cómo las disidencias de las FARC utilizan trochas abiertas en medio de la selva, extensas vías destapadas y corredores o rurales improvisados que atraviesan zonas apartadas del departamento del Guaviare. Fuentes militares y de inteligencia señalan que Guaviare se convirtió en un eje logístico clave para las economías ilícitas de los grupos criminales. Las fotografías muestran carreteras de tierra que atraviesan kilómetros de vegetación. Cada trocha representa capacidad de mover droga, armas y hombres armados entre departamentos, además de controlar pasos estratégicos en regiones dominadas por la selva y la débil presencia estatal. 12 del día a 12 minutos y también pues alrededor de todas estas pues lamentables situaciones producto de la confrontación armada en el departamento del Guaviare, también vienen más alertas. Se han prendido las alarmas. Más y más zonas han caído precisamente en convertirse en zonas de guerra, de conflicto, como antes no había ocurrido, o sí había ocurrido, pero hace mucho tiempo no se veía, Cristina. Pues mire, Juan Diego y oyentes de Caracol Radio, este medio de comunicación conoció las dos nuevas zonas de confrontación entre los grupos armados ilegales. Bichada entre el ELN y la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez, y en San Vicente del Caguán, Caquetá, entre la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Calarcá, como lo están viendo ustedes a quienes nos siguen en la transmisión de YouTube, estas nuevas zonas, Bichada y San Vicente del Caguán en Caquetá. Pero esto nunca Colombia había tenido 16 zonas de disputa. El pico más alto se dio en el año 2022 cuando el país llegó a 7 zonas. Jamás Colombia había tenido estas zonas de confrontación. Recordemos que hoy nuestro país tiene más de 27.000 personas en armas. Habla precisamente Javier Flores, director de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Siguen teniendo ambiciones para crear estructuras en nuevas zonas del país, pero también en su capacidad de adaptación y de innovación tecnológica y de repertorios, por ejemplo, de reclutamiento forzado. O sea, el panorama no es sencillo. Y a eso los candidatos están respondiendo con ideas que en muchos sentidos pueden ser simples para vender un mensaje contundente, eso está claro, más de marketing político, pero que en el fondo no responde a las necesidades actuales del país. Pues precisamente estas dos nuevas zonas de confrontación entre grupos armados coinciden con el mapa de riesgos electorales realizado por la Misión de Observación Electoral MOE, que ubica a Bichada y Caquetá como puntos con riesgo extremo por factores de violencia para las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo. Así va el país. 12:14 minutos, actualizamos las noticias en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. Una juez de Villavicencio aceptó la solicitud de la Fiscalía de iniciar los trámites para declarar como persona ausente a Alexander Díaz alias Calarcá, luego de que el jefe de las disidencias no se presentara a las dos audiencias a las que fue citado. La Corte Constitucional seleccionó para revisión una tutela presentada por Catalina Giraldo, una mujer de 30 años que está solicitando la muerte médicamente asistida.
La petición se sustenta en el profundo sufrimiento que, según la mujer, le genera un trastorno depresivo mayor, severo y persistente. Ante la Secretaría del Senado se radicó un informe de ponencia positivo para que, después de las elecciones, se vote en la plenaria de esa corporación una apelación con la que se busca revivir la reforma a la salud. 800 familias cocaleras del Catatumbo están reclamando al gobierno por el no pago del plan de sustitución de cultivos ilícitos. Les deben más de 1.600 millones de pesos. Y en la Catedral Primada de Colombia se celebró una Eucaristía en homenaje a Totó la Momposina, fallecida a los 85 años. Allí familiares, músicos y amigos destacaron su legado artístico.